Well, praise Jesus. How many are you glad that you came to church today? ¿Cuántos están contentos de estar aquí este día? Amen. Amen. The Lord is going to move today. El Señor se va a mover hoy. Amen. So you may be seated. Pueden tomar sus asientos. Pastor Joel asked me to preach earlier this week. El pastor Joel me pidió que predicara esta semana. He said a blessing was coming this weekend, Él dijo que había bendición para esta semana and he was right. y él estaba correcto. So let's give God praise and glory for their new blessing. Amen. Demos adoración y gloria al Señor. We're going to read from Mark chapter 4, Vamos a leer en Marcos capítulo 4, verse 35. versículo 35. Mark 4:35, the Bible says, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. La palabra de Dios dice así: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Turn to your neighbor and tell them, God has a destiny for your life. Volten a ver a su vecino y dígale que Dios tiene un destino para ellos. Tell your neighbor, God is bringing you somewhere, Dígale, Dios te va a llevar a algún lugar and it's on the other side, y está al otro lado and he isn't finished yet. y Él no ha terminado. Amen? See, we need to know this because many times we run into obstacles. Necesitamos saber esto porque a veces nos encontramos con obstáculos And some of us have got the promise from God that He is going to take us somewhere new. y algunos de nosotros tenemos la promesa de Dios que Él nos va a llevar a algún lugar nuevo. But how many of you know, sometimes when God tells you He's going to take you somewhere new, an obstacle is just around the corner. Pero saben que cuando nos va a llevar a un lugar nuevo, a veces hay un obstáculo por el camino. Amen? Because as soon as Jesus said this, all of a sudden a storm came into the life of these disciples. Porque en cuanto Jesús dijo esto, vino una tormenta ahí con los discípulos. Look what verse 36 says. Vea lo que dice en el versículo 36. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Dice el versículo 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. So it says here that as soon as they left the multitude, Jesus took his disciples in a boat. Aquí dice que en cuanto dejaron la multitud, Jesús llevó a sus discípulos a un barco. See, Jesus was already in the boat. Y Jesús ya estaba ahí en el barco. We know this because verse 1 says he was preaching to the multitudes and he was standing in the boat as he was doing it. Sabemos esto porque dice en el versículo 1 que Jesús estaba predicando desde la barca. So as soon as he was done ministering, he invited his disciples. He said, come, let's go in a boat. We're going to go on the other side. Y en cuanto terminó de predicar, invitó a sus discípulos y le dijo, vengan, vamos al otro lado. But the Bible says immediately there was a windstorm and the boat was about to sink. Pero decía la palabra que iba a comenzar una tormenta, viento, y se iba a inundar la barca. But I want to point something out in verse 36. Pero quiero que tomen atención algo en el versículo 36. The Bible says that there were other little boats that were with them. La palabra dice que había otros barcos alrededor de ellos con ellos. But Jesus was in the boat that the disciples were in. Pero Jesús estaba en la barca misma de los discípulos.
Let me tell you something. There's a big difference when Jesus is in your boat. Déjeme decirle algo, que hay una gran diferencia cuando Jesús está contigo en la barca. Listen closely. It is the biggest difference when Jesus is in your boat. Escucha bien, es la más grande diferencia cuando Jesús está contigo en la barca. See, it doesn't matter how big your storm is as long as you have the right person in your boat. No importa qué tan grande sea tu tormenta, siempre y cuando tengas a la persona correcta en tu barca. You could have a storm happening in your life, in your marriage, in your job, in your finances, but if you have Jesus in your boat, it doesn't matter how big your storm is, you're going to be okay. Puedes tener cualquier tormenta en tu vida, ya sea en tu trabajo, en tu matrimonio, finanzas, pero cuando Jesús está contigo, Él lo puede todo. So last year I went on a river rafting trip with some of my brothers. El año pasado fui a un paseo en un barco con unos hermanos. Robert, Rex, and Rafa went with me. Todos ellos fueron conmigo. And we were on a river rafting trip with level 4 rapids. Era un paseo de un nivel 4 de las olas. Anybody ever went river rafting before? Hay algunos que han ido en esa barca en ese barco cuando se mueven así las olas. Okay, I'm not talking about the smooth rides, okay? No The estoy hablando de ones cuando- where you bring your water gun, and I'm not talking about that kind. De cuando todo está tranquilo, cuando traen su pistola de agua, no esa clase de agua. I'm talking about the real kind, Estoy hablando de la de verdad. the kind that will flip your boat over. Ese tipo de que puede voltear su barca. So we were on this river rafting trip. Robert, Rex, and Rafa were with me. Estábamos en este paseo con estos mencionados And there were some times when I thought the boat would flip over. y había momentos donde yo pensé que la barca se iba a dar vuelta. But I never felt fearful because there was somebody that was with us in the boat. Pero nunca tuve miedo porque yo sabía que había alguien con nosotros en la barca. There was a guy named Jack. He was the leader of the boat. Era un hombre que se llama Jack, que él era el líder de la barca. And Jack has been on this river over 100 times. Y Jack ha estado en este río más de 100 veces. He knows all the bumpy parts. Él sabe todas las partes turbulentas, He knows where all the big rocks are. todas las piedras grandes, He knows where all the dangerous spots are. sabe todos los lugares peligrosos. So he knows how to navigate the boat to safety. Así es que él sabe navegar el barco a lo seguro. So when we're in the boat, Jack will tell us sometimes, all right, I want you to paddle to the left. And sometimes he'll tell you, I want you to paddle to the right. Watch out for the rock. Entonces a veces él nos decía, hay que darle para derecha, hay que darle para la izquierda, cuidado con esa piedra. So as long as Jack is in the boat, Mientras esté Jack en el we're barco, okay. estamos bien. But can you imagine if Rafa is in charge? Pero te puedes imaginar si Rafa está de cargo. If Rafa was in charge and we said, Rafa, there's a big rock that's in the way. Si Rafa hubiera estado de cargo, tal vez no dice, ahí está la piedra grande. You know what Rafa will say, right? Tal vez sabe lo que Rafa hubiera dicho. He'll say, let's see, I don't know what to do here. Tal vez hubiera dicho, no sé qué hacer aquí. So it makes a big difference who's in your boat. Así es que hace una gran diferencia quién está en tu barca. And thank God for Brother Jack. Y gracias a Dios por el hermano Jack. But more importantly, Pero más importante, thank God that Jesus is in our boat. gracias a Dios que Jesús está en nuestra barca. Thank God that no matter what is going on in your life, Gracias Jesus a is in your Dios boat. Que no importando lo que está pasando, Jesús está en nuestra And it barca. doesn't matter how big the storm is in your life, Y no as importa long as que- you have Jesus in your boat, you're gonna be okay. No importa qué tan grande sea la tormenta, mientras que tenga Jesús en su barca, todo va a estar bien. So who's in charge of your boat? Entonces, ¿quién está de cargo de tu barca?
Let's continue on in verse 38. Sigamos leyendo el versículo 38. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. But he said to them, Why are you so fearful? And how is it that you have no faith? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Aún no tenéis fe? And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be, that even the wind and the sea obey him? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Now I want to go back to verse 38 because this is the center of my message. Quiero regresar al versículo 38, que es el centro de mi mensaje. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said, Teacher, do you not care that we are perishing? Dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? I want you to touch the shoulder of your neighbor and tell them the title of my message. Quiero que toque a su vecino y le diga el título de mi mensaje. Okay. The pillow in the storm. La almohada en la tormenta. And I was wondering why Jesus was so sleepy. Estaba yo pensando por qué Jesús tendría tanto sueño. You know, you think about Jesus was sleeping in the middle of a storm. Si piensan, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. And I started thinking about why in the world did he find a pillow on the boat? Y pensé, ¿cómo fue que encontró una almohada en la barca? You know, I really believe that Jesus, when he was getting ready to bring his disciples on the boat, he already had the pillow with him. Yo me atrevo a pensar que Jesús ya tenía esa almohada en la barca cuando él fue con sus discípulos. It's so interesting that Mark includes that detail about a pillow. Es interesante que Marcos incluye ese Right? detalle de la almohada. I mean, Mark could have just said Jesus fell asleep. Marcos pudo haber dicho simplemente Jesús se durmió. That's all we need to know. Es todo lo que necesitamos saber. But he makes sure that he includes that detail that Jesus was sleeping on a pillow. Pero él se aseguró de incluir ese detalle que Jesús se durmió en la almohada. You know, I was just thinking about Jesus. You know, this is the Son of God sleeping on a boat. Estaba yo pensando, este es el Hijo de Dios durmiendo en la barca. I mean, why was Jesus sleeping? ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? When the disciples were looking all around for Jesus, Cuando los discípulos estaban buscando alrededor de Jesús. the Bible says he was there in the back of the boat, La palabra dice que ahí estaba él detrás, allá en la barca, sleeping on a pillow. durmiendo en la almohada. You know, there's two reasons why Jesus was sleeping on a pillow. Hay dos razones por qué Jesús estaba durmiendo en la almohada. And the first reason why is La primera razón es, he was human. era humano. You know, he was tired from teaching all day long. Estaba cansado de enseñar todo el día entero. He was teaching the multitudes. Estaba enseñando a multitudes. And his human side, Y su lado humano, because Jesus was God and human, porque Jesús era Dios y humano. his human side needed rest. Su lado humano necesitaba descanso. And Jesus valued his rest. Y Jesús valoraba su descanso.
See, some of you guys are like 40 years and above, and you know that sleep is a blessing, right? Algunos de ustedes tienen de 40 para arriba y saben que el descanso es una bendición. See, the kids don't know that sleep is a blessing. Los jóvenes o niños no saben que el dormir es una bendición. Anytime you ask your kids to go to sleep, what do they say? No. Cada vez que le piden a sus hijos que se vayan a dormir, que dicen, no. But when you get to my age, Pero cuando llegan a mi edad, when you get to your 50s, cuando llegan a sus 50 and especially your y 60s, especialmente los 60, oh, sleep is a blessing, amen? dormir es una bendición. Sometimes you get underneath your blankets like, oh, thank you, Jesus. A veces está debajo de sus cobijas y dice, gracias Jesús. And some of you guys, when you wake up at 5 o'clock in the morning for your job, Y algunos de ustedes se despiertan a las 5 de la mañana para el trabajo. before you get out of bed, Antes de salir de su cama, you talk to your pillow, habla con su almohada and your pillow is still warm. y su almohada todavía está calientita. And if you're like me, you're saying, pillow, stay warm. I'll be right back. Y si es como yo, le Amen. dice a su almohada, quédate calientita que voy a regresar. Sleep is a blessing. El dormir es una And bendición. Jesus loved his sleep. Y Jesús le encantaba dormir. So he was knocked out on that boat. Él estaba bien dormido en esa barca. But the second reason why Jesus was sleeping on the boat, La segunda razón por la cual Jesús estaba dormido en la barca, the second reason why he had peace in a pillow, la segunda razón por la cual tenía paz en la almohada, is because Jesus knew who he was. es porque Jesús sabía quién era Él. He knew how powerful he was. Él sabía qué poderoso es Él. And he knew that no wind, no storm will sink him. Y Él sabía que ningún viento, ninguna tormenta lo podía. He knew that Ahogar. nobody could put him to death except himself. Él sabía que nadie lo podía matar más que Él mismo. He knew it wasn't his time. Él sabía que no era su tiempo. Listen, when you know who Jesus is, Escucha, cuando tú sabes quién es Jesús and when you truly know how powerful he is, y cuando tú realmente sabes quién and when es you know poderoso he es Él, calls himself the resurrection and the life, y cuando sabes que Él se llama la resurrección y la vida, it doesn't matter whether you feel sick. no importa si te sientes enfermo, It doesn't matter when you feel like you want to die. no importa si te sientes que te quieres morir, It doesn't matter when your life feels hopeless. o no importa cuando no tienes esperanza en tu vida. When you have the one who calls himself the resurrection and the life, Cuando tienes aquel que se llama la Living in resurrección y your la heart. vida, viviendo en tu corazón, you will always have hope and life and a future in Jesus' name. Amen? siempre vas a tener vida, esperanza y futuro en tu vida. And so Jesus, there's something special about this pillow in the storm. Así es que Jesús, algo había importante de esta almohada en la tormenta. It's almost like Jesus was trying to teach his disciples something. Es como que Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos. Like Jesus woke up in the morning and Jesús se levantó en la mañana he was looking through his stuff y buscando entre sus cosas and he says, what am I going to bring with me today? y decía, ¿qué voy a traer conmigo hoy? Oh, I know what I'm going to do. Ya sé qué voy a hacer. I'm going to bring this pillow with Voy me. a traer mi almohada conmigo I'm going to teach my disciples a lesson today. y voy a enseñar a mis discípulos una lección el día de hoy. And see, here's the problem with the disciples. Aquí está el problema con los discípulos. This is why they were so scared. Esto es por la razón por la que tenían miedo. They didn't really know who Jesus was. No sabían realmente quién es Jesús. They saw Jesus do great things. Ellos habían visto a Jesús ver grandes cosas. They saw Jesus feed a lot of people. Habían visto a Jesús darle de comer a mucha gente. But what they never saw Pero lo que nunca habían visto was Jesus taking charge of nature's forces. era a Jesús tomarse cargo de la fuerza de la naturaleza. And the reason why we know this Y la razón por la cual sabemos esto is because at the end of this chapter, es porque al final de este capítulo the disciples talked to each other los discípulos hablaban entre ellos and they said, y decían, who is this guy ¿quién es este hombre
who controls the wind and the waves and the storm. que controla la tormenta y las olas. See, they learned something new that day. Aprendieron algo nuevo ese día. And here's the reason why God allows this to happen in our life sometimes. Y esta es la razón por la cual Dios permite que pasen algunas de estas cosas en nuestras vidas. Because the storms in our life Porque las tormentas en nuestras vidas teaches us deeper dependence on Jesus. nos enseñan a depender más de Jesús. The difficulties in your life develops you for your destination. Las dificultades en sus vidas lo preparan para su destino. When you have a storm come through your life, Cuando viene una tormenta en su vida, you will know how to pray. van a saber cómo orar. See, before you came into trouble, Si antes de que pasara ese problema, you prayed these really weak prayers. oraba de una manera mediocre, The only thing you pray about is your food. de la única razón que That's all you pray oraban era about. por la comida, es lo único que se preocupaba. But when you lost your job, Pero cuando perdió su trabajo, you got down on your knees. se puso de rodillas, You learned how to fast. enseñó cómo You learned how to give up that food aprendió a cómo dejar esa comida and pray for real stuff. y orar por buenas cosas. When you got in trouble in your marriage, Cuando hubo problemas en su you learned matrimonio, how to depend on God. se enseñó cómo You depender learned de how to Dios. have real patience, Aprendió cómo tener real paciencia de verdad, dependence. dependencia real. When people ran out on you, when people disappointed you, Cuando algunos te decepcionaron, when people hurt you, cuando algunos te lastimaron, when people let you down, cuando algunos no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. you learn to lean on God. Aprendiste a depender de Dios. Our difficulties develop us Nuestras for our destination. dificultades nos desarrollan para nuestro destino. See, what the people didn't know when Jesus said, let's go to the other side, Lo que la gente no sabía cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, they didn't know where they were headed. no sabían para dónde iban. You want to know where they landed? ¿Quieren saber a dónde fue que llegaron? They landed in this country called Gadarenes. Llegaron a este país llamado Gadarenes. Do you know what Gadarenes is? ¿Saben lo que es Gadarenes? It was the place where there was this crazy man, loco. Es un lugar donde había un hombre loco. See, I know some Spanish. ¿Saben? Sí sé algo de español. El pollo loco. And this man in the Gadarenes was demon possessed. Y este hombre de los Gadarenes estaba endemoniado. Jesus was teaching them Jesús bigger les estaba faith. enseñando a tener fe más grande. See, if they had gone straight to Gadarenes and experienced this crazy man, they wouldn't know what to do. Si ellos hubieran experimentado esta experiencia, no hubieran sabido But qué when they hacer. saw what Jesus could do, Pero cuando miraron lo que Jesús podía hacer, now it doesn't matter who they run up against. ahora no importaba contra quién se enfrentaban. They know that Jesus can command the wind and the waves, Ellos sabían que Jesús podía ordenar las tormentas y las olas, and casting out a demon is nothing for God. y sacar demonios no era nada para Dios. See, God uses your difficulties Dios usa nuestras dificultades to prepare you for your next destination. para prepararnos para nuestro siguiente destino, So the next time you have a storm in your life, para que así la siguiente vez que tenga una tormenta en su vida, don't complain about the storm. no se quejen de la tormenta. What you need to be doing Lo que necesita hacer is saying, God, what are you preparing me for? es decir, Dios, ¿para qué es lo que me estás preparando? The next time you when you have a problem in your marriage, La siguiente vez que tenga un problema en su matrimonio, thank God He's making you a better husband and a better wife. dele gracias a Dios que le está haciendo una mejor esposa o esposo. The next time God closes the door on your job,
La siguiente vez que Dios cierre la puerta en algún trabajo, thank the Lord that He's opening up a new door to a new job. dele gracias a Dios que le va a abrir una puerta nueva a un nuevo trabajo. The next time a loved one gets sick, La siguiente vez que alguien se enferme, algún ser querido, thank Jesus that He's turning you into a prayer warrior that knows how to pray for the sick. dele gracias a Dios que lo está convirtiendo en un guerrero de oración. You see, our difficulties prepare us for our destination. Nuestras dificultades nos preparan para nuestros destinos. Now, I want to close with one final thought. Quiero cerrar con un último pensamiento. Jesus' answer to the disciples when they asked him what he was doing La respuesta de Jesús para los discípulos cuando ellos preguntaron qué es lo que estaba haciendo. Let's go back to 38. Regresemos al versículo 38. The disciples wake up Jesus and they say, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? And Jesus stands up and he commands the storm. He said, "Peace, be still." Él se levantó, respondió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. And then Jesus turns to the disciples Y luego Jesús voltea a sus discípulos and he says, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" y les dice, ¿por qué es que tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? You know, when Jesus looked at the storm, all he did was give a simple command and the storm. Cuando Jesús miró la tormenta y solo dio una simple orden y le ordenó a la tormenta que parara. Jesus did not speak out of fear, he spoke out of faith. Jesús no habló de miedo, sino que de fe. And here's what the Lord would have me say to you today. Y esto es lo que el Señor quiere que le diga a usted hoy. When you face the storms in your life, Cuando se encuentra con tormentas en su vida, remember Jesus is in your boat recuerde que Jesús está con usted en la barca and you can call on him. y puede hablarle a Él. See, Jesus never got mad at his disciples for waking him up. Jesús nunca se enojó que lo despertaran. He didn't look at them and say, "Why did you wake me up?" Él no los miró a ellos y les dijo, ¿por qué me despertaron? But he did say, Pero sí les dijo, "Don't wake me up in fear. no me despierten con miedo, Wake me up in faith." despiértenme en fe. See, I think a lot of times we're operating out of fear and not faith. A veces creo que estamos operando por medio de miedo y no por fe. We're so focused on our worries, Estamos enfocados en nuestras preocupaciones, our doubts, en las dudas, our fears, en los miedos, the problems that are happening in our life, los problemas que están pasando en nuestras vidas. and we're operating out of fear Y estamos funcionando por medio del miedo, because we're dwelling on those things porque estamos pensando en esas cosas, instead of dwelling on what God says. en lugar de descansar en lo que Dios dice. And what you give most of your attention to Y en lo que usted le da la mayor atención, allows access into your heart. permite acceso en su corazón. What you give most of your attention to Lo que usted le da la mayor parte de su atención is what you're operating out of. es como usted está funcionando. And so when Jesus spoke to the wind and the waves, Y cuando Jesús habló al viento y a las olas, Jesus was the Son of God, Jesús era el Hijo de Dios. and he doesn't operate out of fear. Y Él no funciona por medio del miedo, He operates out of faith. funciona por medio de la fe. And he looks at the disciples and said, Y Él ve a los discípulos y dice, "Where is your faith?" ¿dónde está tu fe? Can I help you understand something? ¿Te puedo ayudar a entender algo? When you have Jesus living in your heart, Cuando tienes a Jesús viviendo en tu corazón,
and a storm comes into your life, y una tormenta viene a tu vida, you let the sound of your praise tienes que dejar que el ruido de tu alabanza be louder than the noise of your fear. sea más fuerte que el ruido de tu miedo. Let the sound of your praise Que sea el ruido de tu alabanza be louder than the sound of your fear. sea más fuerte que el ruido de tu miedo. You know, when you come into the church, Cuando vienes a la iglesia, don't ever check your baggage at the door. no dejen sus Don't ever check your problems maletas at the door. en la Don't puerta. leave your problems at the door. No dejen sus problemas en la puerta. Bring your problems inside the church Traigan sus problemas a la iglesia and leave them at the cross. y déjenlos en la cruz. And what you do Y lo que usted haga, when that storm is raging, cuando esa tormenta está fuerte, when the worship leader is singing, cuando está aquí el grupo de alabanza cantando, you lift up your voice levante su voz and you praise Jesus y alabe al Señor and you worship Him y alábelo, and you let the sound of your worship y que el ruido de su alabanza be louder than the sound of your fear. sea más fuerte que el ruido de su miedo. And you say, I thank you, Lord. Y dígale, gracias, Señor, You're still alive today. aún estás vivo, You're my hope. eres mi You're my esperanza, life. eres mi vida, You're my resurrection. eres mi You're the resurrección, King of Kings. eres el Rey de You're the Reyes, Lord of el Lords. Señor de And you're señores, still in control. y aún estás of en this control boat. de esta barca, And I have a hope and a future y tengo esperanza y in futuro Jesus en Christ, Jesús, the Son of the living God. el Jesús del Dios viviente. Amen. Jesus was in their boat. Jesús estaba en su barca. My question to you is, Mi pregunta para ustedes es, are you focusing on the storm, ¿se están enfocando en la tormenta or are you focusing on the one who's in your boat? o se están enfocando en el que está con ustedes en la barca? John said in 16:33, Juan dice en 16:33, these things I have spoken to you, estas cosas te he dicho, that in me que en mí you may have peace. vas a tener paz. In the world you will have tribulation, En el mundo tendrás tribulaciones, but be of good cheer. pero ten buen ánimo. I Yo have overcome he sobresalido the world. el mundo. What are you going through today ¿Qué es lo que está pasando hoy en tu vida? that you need to bring to the cross? ¿Qué necesitas traer a la cruz? Leave it there. Déjalo ahí. Get it out of your hands Deséchalo de tus manos so that with your hands you can lift it up to the heavens para que tus manos lo levantes hacia el cielo and say, God, it doesn't matter how big my storm is, y digas, Señor, no importa qué tan grande sea mi tormenta, because the one who's in my boat porque el que está en mi barca is bigger than the storm of my life. es más grande que la tormenta en mi Hallelujah. vida. Hallelujah. And greater is he that dwells in your heart Y más grande es el que está en tu corazón than he who dwells in the world. que aquel que está en el mundo.